Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Antes de sumergirnos en la tensa geopolítica, quiero reconocer la fecha de hoy, 12 de octubre. Sé que este día, conocido por muchos como el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza, genera un profundo debate en toda nuestra comunidad hispanoparlante. Para algunos evoca el inicio de la represión y la colonización, pero para otros, y me incluyo, es una fecha ineludible que celebra la herencia cultural y sobre todo la riqueza lingüística que hoy nos une a todos frente a esta pantalla. Más allá de los juicios históricos que deben hacerse, lo cierto es que la lengua española es el vínculo que permite que hoy ustedes y yo estemos debatiendo la geopolítica global. Así que con ese espíritu de de la unidad en la diversidad y de reconocimiento a nuestra lengua, arrancamos con nuestro análisis del domingo. Y vamos a empezar con Venezuela. Queridos todos, la guerra no solo se gana en el frente, sino en los mercados y en los mares. Y la semana ha terminado con el ruido de las turbinas militares no frente a Crimea, sino en el Caribe. Así es, lamentablemente. Más del 10% de toda la Armada de Estados Unidos se ha desplegado frente a las costas de Venezuela. Una flotilla que no veíamos en décadas. La razón oficial, la noble guerra contra el narcotráfico. Pero hoy, en ¿De qué hablan Geo? Vamos a descorrer la cortina del Premio Nobel de la Paz y de la retórica de los carteles para revelar lo que Washington busca realmente. Y es controlar el corazón energético del mundo. La flotilla invasora. Analizaremos la magnitud de la fuerza naval que, con la firma de Donald Trump, está lista para pasar del patrullaje a las operaciones de combate. ¿Es la guerra contra el narcotráfico el disfraz para un segundo Irak? Y hablaremos de esa moneda de cambio. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, Les mostraremos cómo la Casa Blanca rechazó una oferta de Caracas para el cese de la intervención. El objetivo no es negociar, no, sino tomar el control total. Y el Premio Nobel como arma. Analizaremos también el Noble de la Paz a María Corina Machado, un galardón que no es un símbolo de paz, sino un mandato moral que busca legitimar una intervención militar en nombre de la democracia. La amenaza de Moscú. Esta crisis no solo es sobre Venezuela, es una llamada de atención para Rusia, China y el bloque BRICS. Les voy a explicar por qué un cambio de régimen en Caracas es una palanca capaz de incluso hundir a Rusia económicamente, reviviendo el fantasma del colapso de los años 80. La crisis en Venezuela es el nuevo campo de batalla geoeconómico. Una victoria de Estados Unidos le daría control sobre los dos mayores sistemas petroleros de nuestro planeta. Y con su permiso, déjeme tomar un poquito de cortadito. No hay nada como empezar el día, especialmente el día domingo, ¿no? Con un café cortado. Fuerte. Bueno, comenzamos. Se avecinan nubarrones frente a las costas de Venezuela. La mayor flotilla estadounidense en 30 años en el Caribe, una reunión de emergencia de las Naciones Unidas y un premio Nobel sorpresa para una figura de la oposición que agradece a Trump. Tras el humo de la guerra contra el narcotráfico, se esconde una nueva reestructuración del sector energético. ¿Quién está realmente detrás de esta nueva guerra y qué pretende? Así que Venezuela al borde de la invasión. Se está formando una gran fuerza naval estadounidense en el Mar Caribe, que incluye destructores, cruceros, buques anfibios, un submarino y plataformas de apoyo. Estos buques incluyen el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima o Iwo Jima,
que transporta infantes de marina, el USS San Antonio, el USS Fort Lauderdale, y destructores de la clase de Burke, incluidos el USS Gravely y el USS Jameson Dunham y el USS Samson. Los analistas estiman que más del 10% de toda la Armada de Estados Unidos está desplegada en el área de la responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, el SOUTHCOM. El 2 de septiembre, Estados Unidos anunció un ataque aéreo contra un barco que se creía zarpaba de Venezuela, alegando que transportaba drogas. 11 murieron. Un segundo ataque se llevó a cabo el 3 de octubre contra un buque frente a las costas de Venezuela y causó la muerte de 4 personas. Imágenes satelitales están apareciendo en los medios. Por ejemplo, se ha visto un grupo de buques estadounidenses a unos 700 kilómetros al sur de Caracas. Según la información disponible, la Armada estadounidense ya está preparada para pasar del patrullaje a operaciones de combate activo, ataques a buques y posibles ataques a objetivos dentro de Venezuela. Donald Trump y el gobierno estadounidense acusan a Nicolás Maduro de estar involucrado en el narcotráfico a gran escala. En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que autorizaba el uso de la fuerza contra los carteles de la droga latinoamericanos, como lo dicen los estadounidenses, pero debería decirse hispanoamericanos. Algún día vamos a hablar en detalle de esta diferencia entre latinoamericanos y hispanoamericanos. Pero hagamos conciencia, somos hispanoamericanos. Latinoamericanos, en cierto modo, es una cuestión, bueno, de debate, pero somos hispanoamericanos. La Casa Blanca designó al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque escuchaba a Larry Johnson hace creo que una semana en uno de los podcasts. No estoy seguro si era de Josh Napolitano o del ex coronel Daniel Davis, donde él explicaba que el cartel o el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles son organizaciones creadas por la CIA. Al igual como fue creado Hamas, ha sido creado el Tren de Aragua. Al igual como ha sido Al-Qaeda, pues ahora en Latinoamérica tenemos el Tren de Aragua. Sí, son cosas que aparecieron en Venezuela, pero tienen un origen. No son de por casualidad. Bueno, se dice que el Tren de Aragua es la red criminal más grande de Hispanoamérica. Originada en el estado de Aragua, centro de Venezuela, inicialmente una pandilla carcelaria en la colonia penitenciaria de Tocorón, evolucionó posteriormente hasta convertirse en un sistema criminal supranacional. ¿Mm? Según informes de prensa, contra la extorsión, la trata de personas, el narcotráfico, la inmigración ilegal, la prostitución y el crimen organizado. Según Interpol y las Naciones Unidas, el grupo está activo en 8 países: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Panamá, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos. Estados Unidos considera al grupo una entidad híbrida de delincuentes y agencias gubernamentales. Y algunos de sus líderes personalmente tienen vínculos con militares y funcionarios gubernamentales. ¿No suena familiar? O sea, si viajamos al Medio Oriente, ¿esto no suena familiar? El Cartel de los Soles recibe su nombre de las insignias de rango de los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes portan sus soles en las hombreras. Es una dominación colectiva para una red de figuras militares y políticas venezolanas de alto rango presuntamente involucradas en el narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo en relación con este cartel. En el 2025, Trump reactivó el caso, atribuyéndose la autoridad para tomar medidas militares contra organizaciones terroristas extranjeras asociadas con el régimen venezolano. Donald Trump insiste en que Estados Unidos no tiene intención de cambiar el régimen, pero está aumentando la presión.
Envía más F-35 y drones de vigilancia y también acusa al régimen de Maduro de corrupción, usurpación e ilegitimidad. ¿Mm? Las reacciones del régimen de Maduro, Rusia y otros países, pues, son mixtas. Maduro declaró máxima preparación para el combate y movilizó fuerzas militares y milicias. Venezuela exige una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, declaró que Estados Unidos busca derrocar a Maduro e instaurar un régimen títere en Venezuela. Funcionarios en Caracas calificaron los ataques a los tribunales, ejecuciones extrajudiciales y una amenaza para la paz y la seguridad regionales desde la perspectiva del derecho internacional y la soberanía nacional, que tiene toda la razón. Es una pena que estos conceptos hayan dejado de interesar a nadie desde hace mucho tiempo, salvo raras excepciones. Rusia condenó energéticamente a Estados Unidos por el ataque al buque del 5 de octubre, alegando que violaba el derecho internacional. El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebensia, acusó a Estados Unidos de intentar cambiar el gobierno en Venezuela con el pretexto de la lucha contra las drogas, calificando de fábulas y acusaciones de la Casa Blanca. Y cito, la propaganda estadounidense pretende hacernos creer que la existencia del mítico cartel de los soles, que supuestamente contrabandeaba toneladas de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos y cuyo líder no es otro que el presidente de la República Bolivariana, un país impopular en Estados Unidos, supuestamente está vinculado a carteles de la droga y grupos armados de todo el mundo y envenena la vida de millones de ciudadanos estadounidenses con drogas. Es una trama perfecta para una superproducción de Hollywood, en la que los estadounidenses una vez más salvan al mundo, pero estas afirmaciones carecen por completo de fundamento. Basta decir que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ni siquiera considera a Venezuela un centro de narcotráfico. Después de todo, el 87% de la cocaína que llega a Estados Unidos a través del Océano Pacífico, al que Venezuela, pues, no tiene acceso. ¿Mm? Que yo sí veo que los estadounidenses sí tienen problemas con la geografía, ¿eh? Y bueno, eso no es ningún secreto. En una reunión del Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas, representantes de Francia, Grecia y Dinamarca pidieron desescalada y respeto al derecho internacional, pero hasta ahí nomás. Mientras tanto, los países latinoamericanos reaccionan de diversas maneras. Colombia afirma que uno de los barcos destruidos podría tener ciudadanos colombianos a bordo y exige una explicación, pero nada más. Panamá ha pedido que el problema del narcotráfico se aborde a través de canales multilaterales en lugar de acciones militares. Algunos países caribeños apoyan con cautela las medidas antidrogas, pero no llegan a respaldar una intervención directa. Solo los países de la Alianza, Venezuela, Cuba y Nicaragua, critican a Estados Unidos por imperialismo y por amenazar la soberanía nacional. ¿Mm? Así que después de todo, diplomacia del chantaje y del interés propio. Según The New York Times, los funcionarios venezolanos buscaban un respiro. Caracas ofreció a Washington pleno acceso al petróleo y el oro del país a cambio del cese de la intervención y el levantamiento de las sanciones. La lista de concesiones incluía la apertura de todos los proyectos de producción a empresas estadounidenses, contratos preferenciales, la recesión de acuerdos con Rusia, China e Irán y la reorientación de las exportaciones petroleras de Asia hacia Estados Unidos. Pero la operación humanitaria de Washington no se detuvo ahí. La administración Trump rechazó la propuesta y al mismo tiempo reforzó su presencia frente a las costas de Venezuela. Entonces ustedes saquen sus conclusiones, ¿verdad? La noble lucha contra los carteles de la droga coincidió inesperadamente con una situación geoeconómica ventajosa. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, así como yacimientos claves de oro, litio y uranio.
Es que esto es algo que casi no se menciona, ¿eh? Oro, litio y uranio. Y muchas tierras raras también. El control de estos yacimientos le otorgará a Estados Unidos influencia sobre la OPEP y el mercado petrolero mundial. Para Rusia, esto es una llamada de atención. Y no solo Rusia, sino también China, India, Turquía e Irán. Todos aquellos que dependen de un suministro estable de materias primas serán vulnerables. Venezuela podría convertirse no solo en un segundo Irak, sino en un nuevo pilar económico para Washington, permitiéndole controlar el mercado energético global a través del Caribe. ¿Cómo era la situación en Irak? Un país rico en petróleo. Hasta el 2003, su industria petrolera estatal estaba completamente bajo control de la Compañía Nacional de Petróleo de Irak. Irak producía aproximadamente 2,5 millones de barriles diarios, ocupando el quinto lugar a nivel mundial en reservas. Tras la invasión liderada por Estados Unidos del 2003 al 2011, el gobierno estadounidense abolió el monopolio estatal y abrió la industria a empresas extranjeras. Se introdujeron acuerdos de producción compartida con ExxonMobil, BP, Shell, Total y Chevron, emergiendo como los principales actores. Todas estas corporaciones son propiedad de facto de las mismas instituciones financieras globales, principalmente BlackRock, Vanguard y State Street. Sus sedes se encuentran en Estados Unidos y en Europa Occidental y pagan impuestos en estos mismos países. Con base en esto, es fácil imaginar la amenaza que enfrenta Venezuela. Solo hay una salvedad. La diferencia entre Venezuela e Irak es colosal. Sus reservas probadas de petróleo duplican las de Irak. 303 mil millones de barriles, 17%, frente a un 145 mil millones de barriles, un 8%. Venezuela es miembro de la OPEP. Si el régimen cambia y Caracas queda bajo la influencia de Washington, Estados Unidos controlará por primera vez de forma efectiva los dos mayores sistemas petroleros del mundo. Oriente Medio a través de su alianza con Riad y el Atlántico Occidental a través de Caracas. Precisamente por eso Venezuela es más importante que Irak hoy en día. No por el volumen de petróleo, sino por su potencial para ejercer presión sobre el mercado energético, donde incluso 2 o 3 millones de barriles diarios pueden influir en los precios y el equilibrio político en cualquier parte del planeta. Y aquí nos topamos con un premio Nobel con doble fondo, ¿verdad? El 10 de octubre del 2025, el Comité Nobel otorgó el premio Nobel de la Paz a Marina Corina Machado por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su compromiso con una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Machado dedicó el premio al sufriente pueblo de Venezuela y a Trump por su firme apoyo a nuestra causa, dijo la señora. En sus declaraciones públicas, Machado enfatiza que la lucha actual no es simplemente un asunto interno del país, sino parte de una confrontación global entre tiranía y autoritarismo. El premio ofrece una cobertura moral y diplomática a los esfuerzos estadounidenses, permitiendo afirmar que la inminente intervención no es una agresión egoísta, sino un apoyo a una democracia pacífica. Con una fuerza naval ya desplegada frente a las costas de Venezuela, el premio se convierte en una herramienta para legitimar directamente la presión externa, escalando hasta convertirse en una intervención directa. Si Venezuela se convierte en un segundo Irak,
manteniendo su soberanía formal, pero bajo control externo, su infraestructura y acuerdos contractuales quedarán bajo el control de una potencia extranjera. El control del petróleo y los recursos no pertenecerá al pueblo venezolano, sino a empresas transnacionales y estados con sólidas capacidades militares y políticas. En este modelo, premios como el Premio Nobel no son símbolos, sino nodos de poder. Crean un mandato externo, movilizan apoyo y son percibidos como una señal moral para aliados y actores neutrales. Así que el escenario venezolano se desarrolla con un enigma político y económico con una solución preestablecida. La guerra contra el narcotráfico militar se está convirtiendo en una operación de reestructurar el mercado petrolero mundial. La crisis diplomática se está convirtiendo en una excusa para una nueva ola de redistribución de recursos y el premio Nobel se está convirtiendo en la orden de Pavlik-Morozov, para quienes legitiman la intervención militar a su propio país como un acto humanitario. ¿Mm? Una victoria estadounidense en Venezuela le daría a Estados Unidos el control sobre las mayores reservas de petróleo del mundo y la capacidad de dictar no solo los volúmenes, sino también las reglas del juego de la OPEP. Para Rusia, esto amenaza directamente con repetir la situación de finales de la década de 1980. Quien controla el petróleo controla la moneda, la logística y la deuda venezolana. Y la deuda. Venezuela, bajo el control externo, se está convirtiendo en una palanca capaz de debilitar no solo a Moscú, sino también a Pekín y a Teherán. Y finalmente, para el resto del mundo, esto es una señal. Toda charla sobre democracia y paz termina en el pozo petrolero. El siglo XXI está construyendo una nueva petrorreligión cuyos misioneros son portaaviones y cuya gracia fluye por los oleoductos. ¿Mm? Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. La situación en Venezuela se resume en 3 capas de engaño. La ficción de la guerra contra las drogas, los ataques navales y aéreos estadounidenses no tienen como objetivo detener a carteles como el Tren de Aragua o los carteles de los soles, aunque existan. El foco real es tomar control de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Número 2, la farsa del Nobel de la Paz. El premio a María Corina Machado es un arma diplomática. No es una recompensa por la paz, sino la cobertura moral necesaria para legitimar una inminente intervención externa, un mandato simbólico para justificar una agresión económica. Y número 3, la lección de Irak. El guión está claro. Como en Irak, se abolirá el monopolio estatal petrolero venezolano y los yacimientos y contratos claves terminarán en manos de las mismas grandes corporaciones transnacionales controladas por los gigantes financieros globales, BlackRock, Vanguard, etc. Y esto pues nos lleva a una consecuencia geopolítica que es ineludible, ¿no? Si Washington logra establecer un régimen títere en Caracas, controlará efectivamente los 2 grandes sistemas petroleros del mundo: el Atlántico Occidental con Venezuela y el Oriente Medio vía la alianza con Riad. Esto no solo le da a Estados Unidos una influencia clave sobre la OPEP, sino que para Rusia la amenaza es directa. El escenario venezolano revive el fantasma del colapso de finales de la década de 1980. Quien controla el petróleo, controla la divisa, la logística y la deuda global. Venezuela, bajo control externo, se convierte en una poderosa palanca capaz de desestabilizar a Moscú, Pekín y Teherán. La guerra contra el narcotráfico es en realidad una guerra por la reestructuración del mercado petrolero mundial. La democracia y la paz solo son una cortina de humo. ¿Mm? Y como les digo, el siglo XXI
está demostrando que la petrorreligión sigue en pie. Y sus nuevos misioneros llegan en forma de portaaviones. Y con esto concluimos este análisis para el 12 de octubre de 2025, Día de la Hispanidad. Espero que haya sido de su agrado este análisis con todo lo relacionado al conflicto de Venezuela. Si ha sido de su agrado, si cualquier parte del video ha sido de su agrado, denle me gusta, que es importante para la sobrevivencia de este canal y de esta voz disidente. Y así como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.